El silencio flotaba sobre la plaza de San Pedro como un velo espeso de reverencia y expectativa. El cielo, teñido de un gris opaco, parecía contener la respiración junto con los miles de fieles y prelados que se extendían, silenciosos, bajo las columnatas de Bernini. No había campanas, no había aplausos, ni siquiera el murmullo típico de las celebraciones solemnes. Solo el sonido discreto y rítmico de los pasos de un hombre que emergía, lentamente, por las escalinatas del Vaticano, vestido únicamente con la blancura sencilla de una sotana y una cruz pectoral de madera, desgastada por el tiempo y la oración. Era el Papa León XIV, avanzando con un paso tan firme como silencioso, bajo la mirada perpleja de la Guardia Suiza y del Colegio de Cardenales. Y entonces, cuando el mundo entero aguardaba el gesto tradicional, la aceptación del anillo papal, el símbolo milenario de la autoridad espiritual de la sede de Pedro, el Papa se detuvo. Su mano derecha, en lugar de extenderse hacia el anillo que descansaba sobre el cojín de terciopelo rojo, permaneció suspendida, ligeramente temblorosa, como quien duda entre el cielo y la tierra. Y fue en ese instante cuando todo cambió. Lentamente, los ojos del Papa León XIV se alzaron y con una expresión de desconcertante mansedumbre, desvió la mirada del trono petrino y se dirigió hacia el lado opuesto, donde, apartado del protocolo y de la pompa, un hombre harapiento se encontraba arrodillado. Era un mendigo romano, conocido solo por aquellos que diariamente cruzaban esas calles, un rostro anónimo entre los muchos que la ciudad eterna alberga. Sin prisa, sin alarde, el Papa descendió los escalones, se acercó al hombre y con la solemnidad de quien invoca los cielos, se arrodilló ante él. El murmullo apagado de la multitud no logró romper el silencio sagrado de aquel momento. Las cámaras, posicionadas estratégicamente para captar la coronación papal, desviaron su enfoque en un movimiento casi desesperado, intentando comprender la escena que rompía con siglos de tradición. El anillo papal, descansando solo, permaneció intacto, mientras el Papa León XIV se inclinaba aún más, apoyando las rodillas en la piedra fría y húmeda de la plaza y alzando las manos callosas para tomarlas del mendigo. El escenario parecía convertirse en un cuadro renacentista, donde cada detalle adquiría una profundidad espiritual y simbólica. El aroma del incienso que aún flotaba en el aire, mezclado con el olor terroso y crudo de las ropas del hombre que allí estaba, el sonido sutil del viento que hacía oscilar ligeramente las banderas y los estandartes papales, la mirada atónita de los cardenales, incapaces de moverse, atrapados entre la tradición y el asombro. El cielo en ese instante parecía estar aún más cerca, como si el propio Dios se hubiera inclinado para presenciar la escena. Y entonces, en un gesto aún más desconcertante, el Papa León XIV llevó la mano del mendigo a los labios, besándola con una reverencia que ningún protocolo podría haber previsto. El hombre, con los ojos llorosos y sin palabras, solo sollozó silenciosamente, como quien no comprende si está viviendo un milagro o un delirio. Allí, en ese pliegue inesperado de la historia, el Papa, la más alta autoridad de la Iglesia, se hizo más pequeño que todos, inclinándose ante la humanidad herida, ante la miseria encarnada, ante aquello que Cristo siempre buscó entre los pobres, los rechazados, los invisibles. La escena se prolongó durante largos segundos que parecían eternidades. Y luego, levantándose con la misma serenidad con la que se había arrodillado, el Papa León XIV alzó los ojos hacia los presentes, sin una palabra, pero con una expresión que decía más que todos los sermones que había pronunciado. El verdadero trono de Pedro no está hecho de oro ni de poder, sino de servicio silencioso y amor radical. Su figura solitaria, envuelta en la blancura austera de la sotana, destacaba como un trazo luminoso contra el telón de fondo sombrío de las columnas vaticanas. Y mientras caminaba de regreso al centro de la plaza, el anillo aún permanecía allí sobre el cojín, como un relicario vacío, un símbolo que por un breve instante había sido despojado de su función para revelar algo aún mayor, la autoridad que se niega a servir al orgullo y que elige, en cambio, la humildad absoluta. Las nubes comenzaron a abrirse tímidamente, dejando que algunos rayos dorados atravesaran el gris dominante y descansaran sobre la figura del Papa.
El contraste entre luz y sombra parecía subrayar la tensión espiritual de aquel momento, entre el peso de la tradición y la ligereza del espíritu, entre el poder instituido y la fragilidad asumida, entre la gloria humana y la gloria divina. Los guardias suizos, alineados como esculturas vivas, observaban incrédulos pero sin mover un músculo. Algunos cardenales se miraron entre sí, pero ninguno osó romper el silencio, como si comprendieran en un destello de conciencia que estaban ante algo que trasciende los reglamentos y los ritos, algo que toca la esencia misma del Evangelio. Y allí estaba él, el Papa León XIV, sin el anillo, sin la corona, sin los adornos que la liturgia preveía, pero revestido de una dignidad tan profunda que ningún ornamento podría jamás igualar. El escenario, que antes había sido preparado meticulosamente para la ceremonia tradicional, ahora parecía un palco desfigurado, un espacio sacralizado por un gesto que no estaba en los manuales ni en las rúbricas, sino solo en el corazón de un hombre que osó ser más fiel a Cristo que a las expectativas humanas. El murmullo de la plaza, contenido hasta entonces, comenzó a crecer lentamente, pero sin romper nunca el clima de reverencia. Era como si la multitud, de manera instintiva, comprendiera que aquel momento no necesitaba aplausos, sino silencio, no celebración, sino contemplación. Y, mientras las cámaras del mundo entero transmitían, perplejas, aquella escena a millones de hogares, el Papa León XIV permaneció allí, por unos instantes más, respirando profundamente, como quien sabe que cada inspiración es un acto de resistencia espiritual, una negativa firme a los juegos de poder y a los espectáculos vacíos. En aquel primer gesto, silencioso e inesperado, el mundo vio el inicio de un pontificado que no sería como los demás. Cuando finalmente el Papa León XIV se levantó y volvió su mirada hacia la plaza de San Pedro, algo en su expresión había cambiado profundamente, como si aquel simple gesto hubiera dejado una marca indeleble, no solo en su persona, sino en toda la iglesia. Permaneció inmóvil, contemplando la inmensidad de la plaza que ahora no lo aplaudía, no lo exaltaba, sino que simplemente lo contemplaba, en un silencio tan denso que se podía escuchar el roce de las vestiduras papales contra la piedra fría. La brisa que antes pasaba desapercibida ahora parecía una testigo silenciosa, acariciando las vestiduras blancas y haciendo danzar suavemente la cruz de madera que colgaba sobre el pecho del Papa. Y en aquel escenario impregnado de solemnidad, la mirada de León XIV recorrió uno a uno los rostros que lo rodeaban. Los guardias suizos con sus alabardas erguidas, los cardenales con sus trajes rojos, cuyos ojos oscilaban entre la perplejidad y la reverencia. Los peregrinos, muchos de ellos arrodillados, con lágrimas furtivas corriendo por sus rostros, y por último, el propio mendigo, aún postrado, como si no quisiera despertar de aquel momento que parecía suspendido entre el tiempo y la eternidad. El Papa entonces respiró hondo, cerró por un instante los ojos y cuando los abrió, dio algunos pasos hacia el centro de la plaza, donde el anillo papal aún descansaba solitario sobre el cojín carmesí. Todos esperaban que, al fin, lo tomara. Pero, con la misma serenidad inquebrantable, León XIV pasó por él, como quien reconoce la importancia del símbolo, pero comprende que hay algo mayor que el símbolo, su significado vivo. Allí, ante todos, el Papa hizo algo aún más inesperado. Se volvió hacia el colegio de cardenales y con voz calma pero firme, rompió el silencio con palabras que, aunque simples, cargaban el peso de siglos de tradición y al mismo tiempo la ligereza de un alma que se despoja. No es el anillo lo que me consagra al servicio de Cristo, sino mi fidelidad a su Evangelio. El sonido de esas palabras reverberó como un trueno silencioso entre los arcos de la plaza y los corazones de los presentes. No hubo respuesta, no hubo coro de aclamación. Solo aquel silencio sagrado, como quien entiende que no se está ante un discurso, sino ante una confesión del alma. Y fue entonces cuando el Papa, por primera vez desde el gesto que quebró el protocolo, dejó que una lágrima resbalara lentamente por su rostro, contorneando la rugosidad de la piel marcada por el tiempo y la oración. Era una lágrima sin espectáculo, sin alarde,
pero que decía más que cualquier homilía, la de quien carga el peso de una misión que supera las fuerzas humanas. Luego se volvió, alzando la mirada hacia la ventana del Palacio Apostólico, aquella misma desde donde, años antes, había visto al Papa Francisco bendecir a la multitud con aquella sonrisa que parecía siempre ocultar un dolor secreto. Y, evocando aquel recuerdo, el Papa León XIV pronunció con un tono de emoción contenida: «Francisco, tú me mostraste que el mayor poder es el de la misericordia». Ese breve tributo, pronunciado sin que nadie lo pidiera, arrancó lágrimas discretas de algunos prelados, especialmente de aquellos que habían caminado al lado del antiguo pontífice y conocían, más que nadie, las noches de insomnio y las cargas silenciosas que Francisco había llevado durante su papado. Y como si quisiera sellar espiritualmente esa referencia, León XIV hizo la señal de la cruz, pero no sobre sí mismo, sino sobre el mendigo, que aún estaba arrodillado. Se acercó nuevamente a él y, imponiéndole las manos sobre la cabeza, pronunció una bendición que, aunque inaudible para los oídos de la multitud, parecía resonar directamente en los corazones. Una oración silenciosa, tal vez solo entre él y Dios, tal vez solo entre él y aquel hombre quebrado por la vida, pero ahora elevado por la gracia. Mientras tanto, los guardias suizos, imponentes en sus vestimentas ceremoniales, permanecían inmóviles, pero algo en sus miradas ya no era lo mismo. Entre ellos, un joven soldado recién ingresado en la guardia no pudo contener un discreto estremecimiento al presenciar aquel momento que no figuraba en ningún manual, que no formaba parte de ningún entrenamiento. El momento en que la autoridad suprema se despoja de sus símbolos para abrazar la vulnerabilidad humana. El viento aumentó ligeramente, haciendo que algunas hojas secas se desprendieran de los árboles que decoraban discretamente los alrededores de la plaza, como simbolizando una nueva estación que comenzaba, no solo en la naturaleza, sino en el propio corazón de la Iglesia. Y en ese escenario denso de significado, el Papa León XIV permaneció de pie, pero sin prisa, como quien no teme a la eternidad, como quien sabe que el tiempo, allí, ya no se mide por los relojes ni por las rúbricas litúrgicas, sino por el compás del Espíritu que sopla donde quiere. A lo lejos, el sonido de una campana aislada rompió el silencio, proveniente no de la basílica, sino de una capilla menor, tal vez como un eco accidental, o tal vez, y quién se atrevería a dudarlo, como una señal providencial de que el cielo había registrado aquel gesto como una oración viva. Y entonces, con la misma serenidad con la que había iniciado su jornada aquella mañana, el Papa León XIV se volvió hacia los presentes y, con una mirada que parecía alcanzar a cada persona individualmente, abrió los brazos en un gesto amplio, acogedor, como quien desea abrazar no solo a los que allí estaban, sino a toda la humanidad. Que cada uno de ustedes sea el anillo de Cristo en este mundo, dijo, con la voz quebrada, pero sin debilidad. Esas palabras, simples y profundas, resonaron por toda la plaza, traspasaron los muros vaticanos y rápidamente fueron traducidas a decenas de lenguas, siendo transmitidas por las emisoras de televisión y las redes sociales, alcanzando los confines de la tierra. En minutos, la escena se convirtió en símbolo, la frase en epígrafe, el gesto en historia. Y mientras tanto, el Papa permaneció allí silencioso, como quien observa el mundo seguir su curso, pero sabiendo que, de algún modo, algo había cambiado para siempre. No había más necesidad de continuar con la ceremonia tradicional. El gesto había hablado más que cualquier rito. El Papa, el mendigo, los guardias, los cardenales, los fieles, todos habían sido de algún modo transformados por aquel instante. Y así, el Papa León XIV dio media vuelta, caminando lentamente de regreso a los escalones de la basílica, sin prisa, sin miedo, sin adornos, pero con una dignidad tan luminosa que ningún manto dorado podría jamás conferir. Y el anillo, aquel anillo que tantos habían esperado ver en el dedo del nuevo pontífice, permaneció allí, solitario, sobre el cojín, como testigo silencioso de que, aquel día, el poder eligió la humildad y el amor prefirió el servicio. A partir de aquel instante, la plaza de San Pedro parecía diferente.
como si el propio espacio físico hubiera sido alterado por el peso invisible de aquel gesto. El mármol de las columnas, pulido a lo largo de los siglos, ahora reflejaba la luz de una manera más suave, más tierna, como si también él se hubiera inclinado ante la belleza de la humildad encarnada por el Papa León XIV. No se oían aplausos ni siquiera cánticos, solo un murmullo reverente, como el balbuceo de una oración silenciosa que brota involuntariamente ante lo sagrado. El Papa, al atravesar nuevamente el espacio que separaba el cojín del anillo papal de las puertas inmensas de la Basílica de San Pedro, caminaba solo pero sin parecer nunca solitario. Su figura, envuelta en la sobriedad de la sotana blanca, era como una llama que resiste apagarse incluso bajo el viento más impetuoso. Cada paso que daba reverberaba en la plaza como un compás grave y solemne, marcando no solo el ritmo de su caminata, sino el compás del propio tiempo de la Iglesia que, en aquel momento, parecía desacelerar para escuchar lo que el Espíritu Santo quería decir. Y entonces, cuando llegó a la cima de los escalones de la basílica, se detuvo. Se volvió una vez más hacia la multitud, que permanecía estática, expectante, herida y sanada al mismo tiempo por aquel gesto que desmontaba certezas y plantaba nuevas semillas de esperanza. El Papa respiró hondo y con un movimiento delicado se quitó de los hombros la estola que le habían colocado momentos antes de la ceremonia y la depositó sobre los escalones, como quien ofrece, de vuelta a la iglesia, aquello que solo tiene sentido cuando se vive como servicio. Allí, sobre aquellas piedras gastadas por tantos pies y lágrimas, la estola blanca con bordados dorados quedó extendida como un manto abandonado, como una piel que se deja atrás cuando se pasa a una nueva forma de existencia. No había rebeldía en aquel gesto, tampoco rechazo de la misión. Había solo la conciencia profunda de que la autoridad no se impone, se ofrece, se arrodilla, se despoja. Y en ese exacto momento, uno de los guardias suizos, aquel mismo joven que antes no había podido contener el estremecimiento al ver al Papa arrodillado ante el mendigo, dio un paso al frente, rompiendo por primera vez la rigidez de la formación militar que la tradición exigía. Se acercó tímidamente, sin saber si lo que hacía estaba permitido, pero impulsado por algo que superaba cualquier reglamento, la pura necesidad humana de participar, de algún modo, de aquel momento irrepetible. El joven guardia entonces se detuvo a pocos pasos del Papa, y con un gesto vacilante se quitó el yelmo dorado, dejando que el sol tocara directamente su cabeza, revelando el rostro aún marcado por la juventud y la inexperiencia. Y, en un movimiento que parecía tanto una súplica como una ofrenda, se arrodilló ante el Papa, bajando la cabeza en señal de reverencia. El Papa León XIV, con una expresión de serena ternura, se acercó, puso las manos sobre los hombros del joven y, inclinándose ligeramente, susurró algo que nadie pudo escuchar. Tal vez fue una bendición, tal vez un consejo, tal vez una simple palabra de aliento. Lo que fuera, el joven guardia alzó la cabeza con los ojos llorosos y, levantándose con firmeza, se colocó nuevamente el yelmo y regresó a su puesto, pero ahora con una postura diferente, no solo de soldado, sino de discípulo. Ese pequeño gesto, casi imperceptible ante la grandiosidad del escenario, fue en realidad el segundo acto profético de aquel día, el testimonio de que, incluso dentro de las estructuras más rígidas, la humanidad puede brotar, la fe puede florecer y el coraje puede renacer. El Papa entonces se volvió nuevamente hacia las puertas de la basílica y con pasos lentos comenzó a adentrarse en ella. El interior del templo, con sus mosaicos multicolores, columnas imponentes y vitrales translúcidos, lo aguardaba como el útero silencioso de la iglesia, listo para acoger a aquel que acababa de transformar un rito en vida y una tradición en un testimonio. Mientras caminaba bajo las bóvedas majestuosas, los fieles desde fuera permanecían inmóviles, incapaces de decidir si debían partir o quedarse, si debían aplaudir o simplemente mantener el silencio reverente que, hasta aquel momento, había protegido la sacralidad de la escena. Muchos, instintivamente, se arrodillaron donde estaban, formando un mosaico humano de rodillas dobladas, ojos cerrados, manos juntas, como quien no quiere perder la continuidad espiritual de aquel gesto inicial. Adentro,
En el interior silencioso de la basílica, el Papa León XIV avanzaba hasta el altar central, donde reposa la tumba de San Pedro. Se acercó lentamente, sin cortejo ni aparato ceremonial, y al llegar ante la tumba, se arrodilló una vez más, pero ahora no ante un mendigo de carne y hueso, sino ante el apóstol que, siglos atrás, también había comprendido que seguir a Cristo era más que usar un anillo o ocupar un trono. Era, ante todo, dejarse crucificar por el amor. El Papa permaneció allí, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, mientras el sonido discreto de las velas crepitando llenaba el vacío sonoro de la inmensa nave. No pronunció palabras audibles, pero, quien lo viera, sabría que en aquel momento oraba con toda el alma, entregando no solo a sí mismo, sino a toda la Iglesia, al cuidado de aquel que es y siempre será el verdadero pastor. Y como si fuera un eco espiritual de aquella oración silenciosa, las campanas de la basílica comenzaron inesperadamente a sonar. No porque alguien las hubiera accionado, sino porque, según algunos testimonios que luego recorrerían el mundo, un viento repentino y fuerte atravesó la torre del campanario, haciéndolo balancear y emitir aquel sonido grave, ancestral, que desde los orígenes del cristianismo anuncia al mundo que algo cambió, que una nueva era comenzó, que el espíritu se mueve. Desde fuera, los fieles oyeron el tañido y sin concertar comenzaron uno a uno a entonar el Kyrie eleison, aquella súplica antiquísima que pide misericordia al Dios que se hizo hombre y que ahora también se arrodillaba a través del Papa ante la humanidad sufriente. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. La melodía, inicialmente tímida, fue creciendo, extendiéndose como una ola invisible que tomaba cada rincón de la plaza, traspasaba los muros del Vaticano y se derramaba por las calles de Roma, alcanzando incluso los callejones más escondidos y los corazones más endurecidos. Y en medio de esa melodía, el anillo papal permanecía intacto sobre el cojín carmesí, como un testimonio silencioso de que, aquel día, Dios eligió hablar no a través de un objeto, sino a través de un gesto, no a través de la coronación de un hombre, sino a través de su humillación. Cuando finalmente el Papa se levantó ante la tumba de San Pedro, hizo una última señal de la cruz, besó discretamente la piedra gastada por la devoción de millones de peregrinos a lo largo de los siglos y, sin mirar atrás, se dirigió a la sacristía, donde permaneció durante horas en silencio, sin permitir que nadie lo acompañara, como quien necesita, ante todo, escuchar la voz del Dios que habita en el silencio más profundo. Y así terminó aquel día, no con fiesta, no con aclamaciones, no con el tintineo de las medallas ni el brillo de los flashes, sino con el sonido suave del Kyrie desvaneciéndose lentamente hasta que todo volvió al silencio, al mismo silencio con el que todo había comenzado. Aquella noche, Roma parecía envuelta en una atmósfera densa e irreal, como si el tiempo se hubiera desacelerado, como si el mundo entero flotara, suspendido, ante la reverberación espiritual de lo que había ocurrido. Las calles cercanas al Vaticano estaban vacías, silenciosas, como si cada piedra milenaria de la ciudad eterna supiera que había presenciado algo que nunca podría ser plenamente narrado, solo intuido, solo guardado en lo más íntimo de la memoria colectiva. Dentro de los aposentos papales, el Papa León XIV permaneció solo, con la ventana abierta, dejando que el aire frío de la noche romana invadiera el espacio silencioso, mientras contemplaba la ciudad que latía a lo lejos, los tejados ocres, las cúpulas que se alineaban bajo el cielo estrellado, y especialmente la silueta de la basílica que se erguía imponente contra el telón de fondo de la oscuridad. Sus ojos, fatigados pero serenos, no estaban presos en las glorias de la arquitectura ni en el esplendor de las obras humanas, sino en aquella escena que, desde el inicio del día, insistía en repetirse en su mente. El mendigo arrodillado, sus manos callosas, su mirada suplicante y la entrega silenciosa del propio Papa, que había elegido arrodillarse primero. Sentado en una silla de madera sin adornos, con las manos entrelazadas sobre la rodilla, el Papa León XIV reflexionaba sobre el peso de aquel gesto que no había sido premeditado, pero que había brotado, irresistible, de las profundidades de su corazón,
como un impulso del Espíritu Santo. Y en aquella soledad llena de sentido, se permitió por fin desahogarse ante Dios, no con palabras elocuentes, sino con un suspiro largo, profundo, como quien reconoce su propia pequeñez ante la misión inmensa que le había sido confiada. Y entonces, como quien busca en las raíces de su propia vocación un hilo conductor para lo que está por venir, se levantó y se acercó a un pequeño crucifijo de madera que descansaba sobre la mesa junto a la cama. Era el mismo crucifijo que años antes el Papa Francisco había usado en sus peregrinaciones a los lugares más pobres del mundo y que, antes de fallecer, había dejado discretamente entre los objetos de León XIV, como quien presiente que la misión de un pontífice no termina con su propia vida, sino que se prolonga silenciosamente a través de aquellos que son llamados a continuar el mismo camino. El Papa León XIV tomó el crucifijo con ambas manos y lo apretó contra su pecho, dejando que las lágrimas, que hasta entonces habían sido contenidas, descendieran libremente, sin resistencia, como quien finalmente permite que el alma respire tras un día entero de tensión e intensidad espiritual. Y en aquel gesto íntimo, invisible a los ojos del mundo, pero plenamente visto por Dios, el Papa renovó silenciosamente su sí al llamado que le había sido hecho, no para ser servido, sino para servir, no para gobernar, sino para cuidar, no para exaltarse, sino para arrodillarse. A lo lejos, el sonar discreto de las campanas de la ciudad marcaba el paso de las horas, pero, dentro de aquel cuarto, el tiempo parecía no existir más, como si todo fuera eternidad condensada en un único instante. Mientras tanto, en las calles de Roma, los fieles y peregrinos continuaban reuniéndose espontáneamente cerca de la plaza de San Pedro, muchos de ellos aún arrodillados, otros cantando suavemente himnos que evocaban la esperanza y la misericordia. No había convocatoria oficial, no había programa litúrgico, solo la fuerza irresistible de una comunidad que, al ver a su pastor arrodillarse ante un hombre herido, comprendió, tal vez por primera vez de manera tan visceral, qué significa ser iglesia. Y entre esos fieles, un pequeño grupo se destacó: los hermanos misioneros de la caridad, las monjas de hábito blanco con franjas azules, inspiradas en la vida de Madre Teresa de Calcuta, que caminaban, silenciosas, llevando consigo pequeños panes y mantas que distribuían entre los pobres y desamparados que dormían en las aceras frías de aquella noche romana. Para ellas, el gesto del Papa no fue una sorpresa, sino una confirmación, no un espectáculo, sino un llamado renovado para seguir haciendo lo que siempre habían hecho: inclinarse ante los más débiles, no como quien se humilla, sino como quien se eleva espiritualmente al abrazar la vulnerabilidad del otro. Y mientras estas escenas silenciosas se desarrollaban dentro del Vaticano, el Papa León XIV permanecía de pie, ahora ante la ventana abierta, observando las luces tenues de la ciudad, sintiendo el aroma distante del incienso que aún flotaba en el aire y escuchando a lo lejos el eco de los cánticos que, espontáneamente, continuaban brotando de los labios de los fieles. Fue entonces cuando, en un movimiento inesperado, el Papa tomó una hoja de papel y una pluma, se sentó en el escritorio y comenzó a escribir. Sus manos, aunque ligeramente temblorosas por el cansancio, se movían con una firmeza serena, como quien no escribe un discurso, sino una oración, una confesión, una carta dirigida, no a los cardenales ni a los jefes de Estado, sino a cada hombre y mujer que, dispersos por el mundo, habían presenciado el gesto de la mañana y se preguntaban qué significaba. Y así escribió: Amados hijos e hijas de Dios, hoy no acepté el anillo, no por rechazar la misión, sino por desear que todos vosotros seáis con vuestra vida el signo visible del amor de Cristo en este mundo. Que las manos callosas de los pobres, que los ojos llorosos de los que sufren, que los corazones heridos de los olvidados sean, para nosotros, más importantes que cualquier símbolo de poder. Porque es ante ellos que debemos arrodillarnos, como el propio Señor se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Rezad por mí, para que tenga el coraje de permanecer siempre así, arrodillado ante la humanidad, erguido solo por la fuerza del Espíritu Santo.
Al terminar dejó la pluma descansar sobre el papel, dobló cuidadosamente la carta y la colocó sobre la mesa, como quien confía en que, de algún modo, encontrará su destino. Y entonces, cerrando lentamente la ventana, apagó la luz y permaneció en la oscuridad, dejando que la noche envolviera el cuarto y que el silencio hablara más alto que cualquier palabra, más fuerte que cualquier proclama. Afuera, la ciudad eterna continuaba latiendo, pero ahora marcada, de manera indeleble, por el gesto de un hombre que, al rechazar el anillo, eligió abrazar al mundo entero con la fuerza silenciosa de la humildad. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol rompieron el manto de la noche, iluminando con una claridad dorada la cúpula majestuosa de San Pedro, como si la propia creación quisiera ungir con luz nueva el comienzo de un tiempo inédito. Las palomas que habitaban las grietas antiguas de la basílica volaban en círculos sobre la plaza aún silenciosa, mientras, poco a poco, pequeños grupos de peregrinos comenzaban a reunirse nuevamente, atraídos por la fuerza invisible de un gesto que, aunque consumado la víspera, continuaba reverberando con intensidad en cada piedra y en cada corazón. En el interior del Vaticano, el Papa León XIV ya estaba despierto, aunque no había pegado ojo durante toda la noche. Caminaba lentamente por el claustro silencioso, con las manos unidas detrás de la espalda y la cabeza ligeramente inclinada, como quien ora en silencio, como quien medita cada paso no como un simple desplazamiento, sino como un acto deliberado de adoración. Pasó por las tapicerías centenarias que narran episodios gloriosos de la Iglesia, pero no les dirigió la mirada. Al contrario, se detuvo ante una pequeña pintura casi escondida, al margen del camino, que representaba a Cristo arrodillado, lavando los pies de Pedro. Allí permaneció por largos minutos, inmóvil, como quien contempla el espejo de su propia vocación, como quien reconoce que todo poder auténtico nace del servicio silencioso y del amor incondicional. Al alejarse de la pintura, fue conducido por los corredores discretos hasta un balcón lateral que ofrecía vista a un pequeño patio interno, donde algunos guardias suizos hacían su ronda matutina. Entre ellos, el mismo joven que, el día anterior, había roto el protocolo al arrodillarse espontáneamente ante el Papa. León XIV se detuvo por un instante, observándolo en silencio, y en un gesto discreto alzó la mano, bendiciéndolo desde lejos, sin que el joven lo percibiera, como quien planta una semilla invisible en el terreno fértil de un alma aún en formación. Enseguida se dirigió a la capilla privada, donde una única vela permanecía encendida ante el sagrario, testigo silencioso de la presencia real que allí habitaba, en cuerpo y espíritu. El Papa se arrodilló nuevamente, esta vez no ante un hombre, no ante una tradición, sino ante el Cristo oculto, presente en la Eucaristía, fuente y cumbre de la fe que ahora él era llamado a pastorear de manera aún más radical. Permaneció allí, en silencio absoluto, por largos minutos, sin palabras, sin gestos, solo con el corazón entero entregado, como quien se vacía totalmente para que Dios pueda, al fin, llenar todos los espacios del alma. Mientras tanto, en el mundo exterior, las imágenes del gesto del día anterior continuaban difundiéndose con velocidad fulminante, alcanzando desde los grandes centros urbanos hasta las aldeas más remotas, desde los palacios hasta las chozas, desde los púlpitos hasta las prisiones. No había quien permaneciera indiferente ante aquella escena. El Papa arrodillado ante un mendigo, rechazando el anillo papal, rompiendo el protocolo para afirmar, no con palabras, sino con su propia vida, que la Iglesia existe, sobre todo, para inclinarse, para servir, para amar. En muchas iglesias alrededor del mundo, sacerdotes y obispos comenzaron espontáneamente a repetir aquel gesto en sus comunidades, doblando las rodillas ante los pobres, besando las manos de los olvidados, bendiciendo a los marginados. El gesto del Papa no quedó restringido a los límites del Vaticano, se convirtió en semilla, en fermento, en movimiento. Y por primera vez en muchos años, la Iglesia parecía respirar nuevamente con los pulmones anchos del Evangelio, no solo como una institución, sino como una comunidad viva, pulsante, que reencontraba en la simplicidad de los gestos su verdadera fuerza. De vuelta a la capilla,
El Papa León XIV se levantó lentamente, hizo la señal de la cruz y, antes de salir, se inclinó y besó discretamente el altar, como quien sella, con un gesto íntimo, el compromiso de vivir, hasta el final, aquella entrega silenciosa que había comenzado en la plaza, ante un hombre herido e invisible a los ojos del mundo. Al salir, fue recibido por un pequeño grupo de cardenales que lo aguardaban con rostros marcados por una expresión inusual de reverencia y perplejidad. No osaron interrumpir su silencio, ni se precipitaron a discutir lo ocurrido el día anterior. Solo lo siguieron, respetuosos, conscientes de que estaban ante un papa que no lideraría solo con documentos y discursos, sino, sobre todo, con el peso y la ligereza de sus gestos proféticos. Y fue así como, sin ostentación, sin anuncio previo, el Papa León XIV atravesó nuevamente los corredores que llevaban hasta la Basílica de San Pedro, no para ser coronado, no para recibir el anillo, sino para celebrar, en silencio, la misa privada de aquel nuevo día que comenzaba. Se vistió solo con la alba y la estola sencilla, rechazando cualquier otro adorno, y ante el altar mayor celebró la Eucaristía con una devoción tan silenciosa y profunda que incluso los pocos presentes, guardias y religiosos, parecían no atreverse a respirar para no perturbar la sacralidad de aquel momento. En la hora de la consagración, cuando alzó la hostia y el cáliz, su voz sonó firme pero quebrada, como quien, al repetir las palabras de Cristo, también renovaba su propia entrega. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y al pronunciar esas palabras, muchos percibieron que, más que nunca, aquella frase se aplicaba a él mismo, a su vida, a su pontificado, a su gesto, a su elección radical de rechazar el anillo y abrazar al mundo con el amor que se arrodilla. Al final de la misa, permaneció algunos minutos arrodillado, con la cabeza inclinada, y al levantarse, no regresó inmediatamente a los aposentos papales, sino que se dirigió a la plaza, ahora iluminada por la plenitud del sol de la mañana. El cojín carmesí aún estaba allí, con el anillo descansando sobre él, intacto, como un relicario que guardaba, no ya un objeto, sino una historia, un testimonio. El Papa León XIV se acercó lentamente, se detuvo ante el anillo y sin tocarlo se inclinó, hizo una breve señal de la cruz sobre él y enseguida alzó la mirada hacia el cielo límpido, dejando que la luz del sol calentara su rostro sereno. Entonces, con una sonrisa discreta, casi imperceptible, se volvió y comenzó a caminar por la plaza, sin guardaespaldas, sin cortejo, solo un hombre de blanco, caminando entre los peregrinos que empezaban a percibir su presencia. Y en ese instante, como en un reflejo espontáneo, muchos comenzaron a arrodillarse por donde él pasaba, no para rendirle reverencia, sino para participar, de algún modo, de aquel gesto que el mundo entero ahora conocía, el gesto que transformó un anillo en símbolo, una renuncia en profecía, un hombre en siervo, y así, con pasos tranquilos y firmes, el Papa León XIV atravesó la plaza de San Pedro, rumbo al mundo, rumbo a la misión, rumbo al Evangelio vivido hasta el límite de la humildad.